Bueno, Listo, ya salió. vayan habilitando las cámaras, chicos. Todos los que puedan. Así nos vemos. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes, profesor, ¿cómo ¿Cómo está? están? Bien, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. Hola. Bien. Disculpe, pero si habilito la cámara, pierdo la señal. Bueno, está bien. Todos Ahí los de que hecho la puedan, perdí. todos los que puedan me habilitan la cámara, ¿sí? Así los veo. Acá hay un montón sin cámara. Catalina, Franco, Camila. Hola, profe. Hay gente que está esperando Hola. todavía. Bueno. Bueno, ahí los ingresé. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Tuvieron clases ya con el doctor Tapia, con Adler y con Camadro? ¿Tuvieron también? ¿Empezaron a tener clases con la doctora Camadro? Sí, tuvimos una clase plenaria, pero Sí. fue muy breve, Sí. pero por inconvenientes de tecnología, no por otra cosa. Ah, ¿qué le pasó? La doctora Camadro estaba sola y no sabía muy bien utilizar Zoom, a pesar de que profesores de Ah, otra comisión estaban ayudando y nos pidió, pobre, 35 millones de veces disculpas, claro. pero no podía y se puso un poco mal, creo. Porque, claro, ella el cuatrimestre pasado no lo usó. Eh, Así que bueno, ya se acomodará. Bueno, chicos, entonces ya como que fuimos arrancando, ¿no? Bien, nosotros vamos a retomar aquello que arrancamos a ver ya hace 10 días, cómo pasan tiempo, digamos, algunos presupuestos generales que vamos a empezar a conversar en el día de hoy. Esperen que estoy sumando más gente. Algunos presupuestos generales que nos van a servir de base ineludible para empezar a estudiar el derecho penal y fundamentalmente lo que corresponde, que van a ver conmigo, que es toda la parte histórico-política del derecho penal, ¿no? La idea es que ustedes puedan rescatar de esta parte del derecho penal algo que les sea útil para su estudio, para la iniciación de su estudio del derecho penal. En el poco tiempo que tengamos, yo voy a tratar de resumir, imagínense, muchísimo tiempo histórico en 2 clases, así que por lo menos transitar los principales acontecimientos históricos que replican en la actualidad y que les sirva a ustedes para poder entender institutos del derecho penal hoy, ¿no? Digamos, cómo en definitiva las miradas que tiene el derecho penal hoy de determinadas situaciones del mundo tienen su origen, su reflejo y tienen su derrotero histórico, y la idea es un poco de construir ese derrotero histórico para poder criticar, ¿no?
las instituciones de la actualidad. Yo les hablaba la clase pasada de un espíritu crítico, ¿no? Abordar el estudio del derecho penal desde un espíritu crítico. Bueno, ¿cómo llegar a eso? Para saber cómo llegar a eso, y qué posición vamos a tomar siempre frente a la crítica, necesitamos transitar algunas instituciones históricas, cómo se dieron en la historia de la humanidad, para que ustedes puedan comprenderlo, y antes que eso, determinados conceptos. Están todos con la cámara apagada. Ay, Dios. Determinados conceptos que les puedan servir de base para entender esto. Sí. Profesor, disculpe. Sí. Edith le habla. Hola, Edith. ¿Usted me ve? Sí, señorita. Sí, ¿qué tal, profesor? No sé si usted llega a verme. Bien. Porque Sí, yo sí, no sí. veo, no veo a nadie. Tengo todas las camaritas oscuras. Por eso Bueno, pregunto, no hay porque no problema. sé si yo tengo problemas. Sí, 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 sí. o Sí, bueno, sí. Sí, lo veo. Bueno, me importa Lo veo. que me vea. Bueno, bárbaro. Gracias. Gracias. No, usted. Bueno, chicos, entonces, para comenzar a hablar de derecho penal, les decía, tenemos que transitar algunos conceptos previos. Algo habíamos anticipado en la clase pasada, pero bueno, ¿cuáles son esos conceptos previos al que vamos a abordar? Un concepto del poder, un concepto del ser humano, un concepto de sociedad y un concepto de Estado. O sea, ¿qué hablamos cuando hablamos de estas cosas? ¿Por qué les parece importante que tengamos en claro o asumamos una posición respecto de el poder? ¿Por qué creen que para estudiar derecho penal tenemos que estudiar al poder? ¿Por qué es necesario? ¿Qué les parece? A ver si alguno se anima. Porque lo que hace el derecho... Mirna, Sí, acá. decime. Sí, Porque hola. el poder es una forma de coacción del Estado, entonces a través del poder se pueden aplicar penas, restricciones a la libertad, y está Muy muy bien. basado en el concepto de Estado. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿A quién iba a hablar también? ¿Alguien iba a decir algo? Acá, Ariadna. Mariana, sí. Nada, porque el derecho penal legitima el poder también. Bien, muy bien, claro, claro. Y fíjense que las dos cosas están muy acertadas, ¿no? Y creo que van al punto neurálgico de la temática. Fíjense que nosotros, en el Estado democrático de derecho en el cual convivimos, hablamos de poder, ¿no? Hablamos de poder ejecutivo, de poder legislativo, de poder judicial, ¿no? Entonces, bueno, y dentro del poder judicial hablamos de poder punitivo, o sea, el poder, que decía, como decía Mirna, el poder subjetivo del Estado de castigar, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, chicos, para estudiar en serio derecho penal, es tener en claro qué es el poder, o al menos una base de qué se habla cuando se habla del ejercicio del poder. De ahí que, tan bien como dijeron Ariadna y Mirna, está muy imbrincado en el poder en las relaciones humanas y fundamentalmente en lo que es la aplicación del aparato represivo del Estado, la aplicación de la violencia legal por parte del Estado. Bien, que es la Profe, otra cara. perdón, Sí, sí, hay gente esperando afuera, perdón, para que no se te dé más la bueno, explicación. gracias. Bien, entonces desde ese lugar es muy importante que nosotros abordemos el tema del poder. Y también, como decía Mirna, porque ese poder, en el poder punitivo, se ejerce de manera violenta. ¿Ustedes tienen alguna duda que el sistema penal es ejercicio de violencia? ¿O están todos de acuerdo en decir que el sistema penal es casi
digamos, con exclusividad ejercicio de violencia. ¿Qué intuición tienen ustedes respecto de esto? ¿Cómo dijo, doctor? ¿Me puede repetir lo que dijo recién? Sí, Esther, si ustedes creen que hay una manera distinta o el poder penal está escindido o se puede escindir de la violencia, ¿no? O hay una manera distinta de ejercerlo. ¿El poder penal es violencia? No, yo no creo que sea, no es en su totalidad violencia, yo creo que no. Si alguno puede dar un ejemplo de no violencia, ejercicio del derecho penal no violento. ¿Alguno? No sé si será parte, pero quizás el juicio, un juicio penal, no me Profesor, parece violento, sobre todo en la etapa de investigación. Agustina, si vos estuvieras sentada en el banquillo de los acusados, ¿no saldrías corriendo? ¿Cómo hacen para retenerte Si ahí? me mandé una macana, creo que no, me haría responsable. Bueno, pero saldrías corriendo instintivamente, no quisieras que te juzguen, salvo que te autosometas, sí, está bien. Eso es una decisión voluntaria tuya, ¿no? Pero si vos no querés hacerlo, saldrías corriendo salvo que te tengan ahí, ¿no? Sí, seguramente. ¿Se puede escindir el derecho, el poder punitivo de la coacción? Doctor, no, yo creo Sí, que no, Creo porque que van de no. la mano el poder punitivo y la coacción. van de la mano, claro, claro. No hay Claro. opciones, no hay opciones en ese sentido. Aún atrás, en los sistemas más avanzados, que los hubo en la humanidad, piensen que el sistema penal solo tiene 200 años de vigencia y la humanidad 10.000 millones de años en la Tierra. O sea, nos hacen creer que lo nuevo es lo único y en realidad el hombre tiene una historia de 10.000 millones de años, ¿no? Hubo sistemas de solución de conflictos muchísimo más avanzados que los que nos dio el progreso y la modernidad. Aún en esos lugares, piensen en la actual, para intuirlo nada más, porque no sé, entiendo que ustedes no conozcan esto, pero el proceso de mediación, por ejemplo, mediación penal, podría ser un sistema que tiene un intento de acercarse a una resolución más civilizada de los conflictos entre las personas, ¿no? La mediación, ya lo vamos a ver a esto, pero reconoce la autonomía de las partes, ¿no? Y les da la posibilidad de que resuelvan de manera adulta, consciente, sus conflictos, ¿no? Aún ahí está la coerción atrás, porque aún ahí, cuando no se cumple la mediación, aparece el derecho penal a obligar, a someter y aplicar violencia. El derecho penal, en ese sentido, Esther, no sé, yo coincido ¿no? Que con lo que decía Mirna, sí. Pero es contradictorio, doctor. A ver, a Y ver, porque si el derecho penal es violencia sí, y a la misma vez trata de coaccionar, que la coacción, ¿cómo se entiende? Como violencia. sí, Entonces, claro, ¿qué es la violencia entonces? claro, por eso la Es violencia, difícil, es muy finito el... no lo veo tan finito, digamos, Profe, sí, disculpe, ¿qué? buenas tardes. No, Buenas porque por tardes. ahí yo pensaba por ahí capaz que uno se refiere o tiene una idea del poder del derecho penal como una cuestión de violencia, entonces uno piensa que esa coerción es física. Entonces por ahí a uno le cuesta entender de que no es necesariamente física, sino esto que decía por ahí Agustina de los juicios, que uno está ahí en un juicio y no, violencia no hay, pero sí hay ejercicio de la coerción porque una persona ahí tiene que estar obligadamente, porque no No, va a pero ir. además, perfecto, Sabrina, pero en definitiva son etapas de la violencia. Claro, son Porque si etapas, vos por ahí no, no es porque violencia física, pero es. no, pero si vos no querés, te van a aplicar violencia Claro, física. claro, Si a claro, vos te para la policía en la calle y te detienen y vos no te querés detener, te van a aplicar violencia física. claro, claro. No, O pero digo, sea, por ahí capaz que uno le cuesta entender eso de
de la, perfecto, sí, sí, digo, sí, por ahí sí. capaz nos quedamos en ese sentido de la violencia, digo, violencia Sí, sí, física sí, es sí. como el segundo, es como el nivel más elevado. Sí, depende, ¿no? A la violencia psicológica quizás sea peor a veces que la violencia Claro, física, ¿no? sí, Eso sí. sería cuestionable, pero entiendo a dónde vas y está bueno lo que decís. En realidad, el Estado de Derecho reconoce que el derecho penal, que el sistema penal es violencia. O sea, lo que pasa es que la diferencia es que sea legal. O sea, lo que hace el sistema penal es una violencia, sí, es violencia, es como decía Mirna, es inescindible el poder punitivo de la violencia, el ejercicio de la violencia, porque atrás siempre, o en el fondo, va a estar siempre presente la idea de violencia. El tema acá es la legalidad o ilegalidad, ¿no? Digamos, el sistema penal es violencia legal, es violencia legal. Ahora, lo que nos vamos a preguntar durante todo este cuatrimestre, si esa violencia legal a su vez es legítima, ¿no? Y Claro, eso, ahí, perdón, ahí sí, es Esther, donde yo quiero llegar, porque a mí si no se me mezclan las cosas. muy bien. Si si la violencia es legítima, entonces, ¿qué es la violencia? Porque cuando hablamos de violencia, ninguno de nosotros acepta la violencia, ni física, ni psicológica, ni de la índole que se le ocurra. Entonces, pero sí aceptamos la violencia penal. Entonces ahí es donde me entra la contradicción. ¿Me explico lo que digo? Sí, pero eso Esther, es desde la subjetividad, ¿no? Digamos, poner en el centro de escena el sentimiento de cada uno de las personas en relación a... La violencia, en definitiva, tiene que ver con que otro haga lo que yo quiero que haga, a pesar de su voluntad, ¿no? A pesar que esté en juego su voluntad. Eso es violencia, ¿sí? ¿Me explico? Y también, digamos, cuando la violencia toma trascendencia cuando rompe la voluntad del otro, ¿no? Cuando el otro se siente obligado a realizar determinada conducta o dejar de hacer determinada conducta frente a la voluntad del otro. Bueno, el derecho penal va de la mano de esa violencia y no le preocupa al Estado reconocer esa violencia. La reconoce, pero la reconoce en tanto violencia legal, ¿no? Bueno, dentro de esa violencia legal, que nosotros la tomamos como formalmente existente en las leyes, ¿no? El que comete un robo tendrá de 8 a 25 años de prisión. Lo que lo vamos a discutir desde nuestro espíritu crítico es en tanto y en cuanto legalidad. O sea, lo que nos vamos a meter nosotros no en la violencia formal, sino en la violencia material, digamos, la que hace a la legalidad de los actos del Estado. Es ahí, ahí subyace el espíritu crítico, ahí está el espíritu crítico, ¿no? No asumir las cosas tal cual nos las son dadas, sino ir al fondo de la cuestión, navegar las aguas subterráneas del derecho penal, ir ahí donde nos vamos a cuestionar su propia validez en tanto acto legítimo del Estado, no legal. Bien, ¿se entiende esto? Entonces, pareciera ser que el sistema penal es inescindible de un acto de violencia reconocido por el propio Estado, pero bueno, como el Estado se reconoce en última instancia violento o con legalidad para actuar violentamente, entran a jugar todos los principios limitadores del derecho penal, que van a ver con la doctora Camadro, lo que ustedes conocen como principios constitucionales del derecho penal. ¿Para qué están esos principios constitucionales? Para limitar esa violencia, justamente para llevarla a su mínima expresión y sobre todo, y fundamentalmente, evitar la arbitrariedad. Cuanto más lejos de la arbitrariedad estemos, más cerca vamos a estar de un Estado democrático de derecho. Un Estado democrático de derecho desde algún lugar se puede definir por sus límites a la arbitrariedad. ¿Bien? Bueno, en este tema está absolutamente imbrincado el poder, como lo fuimos anticipando. El ejercicio del poder. Y justamente
el poder ejercido, el poder penal ejercido a través de la violencia legal. Bueno, el tema es tomarnos unos minutos para poder representar o representarnos qué es el poder, ¿no? ¿Qué es el poder? La primera pregunta que subyace a esto es si existen relaciones humanas que no estén atravesadas por el poder. La capacidad de doblegar la voluntad del otro a través de la violencia como medio, ¿no? ¿Hay relaciones humanas que no estén atravesadas por el poder? ¿Que no se juegue el poder ahí? ¿Qué les parece? ¿Se les ocurre algunas? O si quieren empezar al revés, pensemos relaciones humanas que estén atravesadas por el poder. Básicamente todas. Ariadna, todas, ¿no? Y ¿Pueden hasta desde el nombrar? padre a un hijo, el adultocentrismo, o ni siquiera con una relación de parentesco, el adultocentrismo que se tiene para con un niño, por ejemplo, o relaciones laborales, o no, me quiero imaginar una situación en la que no esté relacionada con una situación de poder, y más que un compañero, más que hermanos, pero siempre hay uno mayor y uno menor, no me puedo imaginar. No hay, Creo no, que es siempre imposible. hay una subordinación. O sea, sacando, digamos, al poder, si es malo o bueno, creo que en las relaciones humanas siempre hay una subordinación de una persona hacia otra, sacando de si es malo o bueno. Bien. En las relaciones afectivas, institucionales, laborales. Muy bien. Pareciera ser que a priori, por lo menos, podemos definir como las relaciones de poder intrincadas en todas las relaciones humanas, ¿no? Pero nunca dejen de contextualizar que esto sucede en un determinado contexto de una realidad y de una visión del mundo. No quiere decir que las personas no puedan vivir sin relaciones de poder, no lo sabemos. Lo que sí sabemos que en este contexto socioeconómico, cultural, político, ¿no? Se construyen relaciones humanas que están atravesadas por el poder. No quiere decir que el ser humano no sea mejor que eso, sino que el ser humano se manifiesta en tanto su realidad en el mundo, ¿no? Digamos. Porque si no, no nos corremos de las posiciones del bien y del mal, ¿no? Digamos, y el ser humano hay que contextualizarlo en su realidad. Y pareciera ser que en nuestra realidad, después veremos si hay que cambiarlo o no, las relaciones de poder atraviesan el poder atraviesa todas las relaciones intersubjetivas, ¿no? Siempre hay algo jugado. Para quienes les interesa el tema, les recomiendo que arranquen con la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. Cómo se empiezan a construir las relaciones humanas conforme a la visión de Hegel. No es porque yo esté de acuerdo con eso, ojo, no estoy de acuerdo con la visión hegeliana del mundo, pero sí es interesante él cómo explica cómo está imbrincada las relaciones de poder allí donde dos conciencias se enfrentan, ¿no? La dialéctica del amo y el esclavo. Vamos, ahí nos pueden dar una pauta burguesa de cómo se sostiene el poder, cómo las relaciones humanas están atravesadas por el poder. Bueno, bien, rápidamente, vamos a tratar de ir rápido con esto. Yo tengo ahí no, de este tema no subí nada, me parece, pero bueno, en todo caso después lo retomamos. Hay tres formas de ejercicio del poder, chicos, que no quiere decir que estos tengan una secuencia histórica, sino que existen en la realidad tres formas de ejercicio del poder, que son la soberanía, por un lado, lo vemos después rápidamente, para así avanzamos un poco, la disciplina y el estado de gobierno. La soberanía es un poco los ejemplos que ustedes vienen dando de ejercicio del poder, el poder ejercido de arriba hacia abajo, el soberano, Dios, el príncipe, el rey, el papa.
El profesor de la cátedra. No, mentira. Más o menos. Más o menos. No, Lorena, más o menos, ¿no? Sí, digamos. Porque allí donde haya una soberanía, una verticalidad en el ejercicio, se va a ejercer la soberanía, ¿no? El poder como soberanía. El padre hacia los hijos es un poder soberano, ¿no? Porque el padre está encima de los hijos, por encima de los hijos, ¿no? Al menos históricamente. Se ha avanzado mucho en los derechos del niño, y la Convención de los Derechos del Niño en ese sentido, pero históricamente la ascendencia del padre con los hijos, el poder soberano. La disciplina, a la disciplina estuvimos sometidos y estamos sometidos todos en nuestra historia. La escuela, por ejemplo, es absolutamente disciplinar. ¿Ustedes me pueden dar algún ejemplo de disciplina escolar? Por ejemplo, cuando antes formaban la fila, despacio, digamos, un cierto orden. Uh-huh. Bien, bien, bien. ¿Cómo se diferencia la disciplina de las demás formas de ejercicio del poder, que es individual? La disciplina va a ser individual, va a ser un ejercicio individual del poder. Piénsenlo, y yo lo que quiero es modificar la psiquis y la posición de otro sujeto respecto de mi interés, ¿no? Disciplinar apunta a lo individual, no a lo colectivo. Es muy interesante y muy importante tener en cuenta este nivel de ejercicio del poder, porque cuando veamos la teoría de la pena, vamos a ver cómo la cárcel, en definitiva, la pena privativa de la libertad, apunta a lo disciplinar, ¿no? Diciendo la reinserción social del delincuente. Yo quiero que la persona que comete un delito se reinserte socialmente, o sea, que cambie su mirada de las cosas, si esto es posible, ¿no? Ya iremos a discutir sobre eso, pero bueno, hay una forma, un ejercicio disciplinar del sujeto, ¿no? Digamos, la disciplina tiene nombre y apellido, para que ustedes lo puedan interpretar. Se puede identificar a quién se le aplica. Y luego de la disciplina aparece como forma de ejercicio del poder lo que se llama o se conoce como estado de gobierno. Cuando el poder ya no le sirvió más, no le fue más útil disciplinar, empezó a gobernar. ¿Qué quiere decir esto de gobernar? Ya no voy más a intentar el ejercicio del poder de manera individual. Lo necesito hacer de manera colectiva. Lo individual ya no me sirve. Yo necesito ejercer el poder masivamente. Me es mucho más práctico, más útil, es más pragmático. Me resuelve mejor los problemas respecto de mi interés. Estas tres formas de ejercicio del poder, chicos, como les decía antes, no es que se ejercen una y la otra no. En general, permanecen las tres formas de ejercicio del poder de manera permanente, ¿no? Se toma o se echa mano de una o de otra de acuerdo a las necesidades mismas del poder. Entonces, tenemos un poder que baja de arriba hacia abajo, el soberano, un poder disciplinar, que también es soberano, pero además es individual, y un poder que ya deja de ser individual y busca el control colectivo, ¿sí? Van a ver que esta última forma de ejercicio del poder, el estado de gobierno, gobernar, también conocido con el nombre de gubernamentalidad en términos Foucaultianos, ¿no? Foucault habla de la gubernamentalidad, la mentalidad de gobierno, va a apuntar a un conjunto de personas que el poder mismo va a denominar un término que para ustedes va a ser muy conocido, que es el término de población. Profe, disculpe que le interrumpa, Sí. hay gente esperando Sí. también.
Les decía el concepto de población, ¿no? La población es un concepto que viene de la economía política y surge cuando el poder necesitó controlar masas poblacionales, flujos poblacionales. Y piensen, por ejemplo, para que se lo puedan representar, yo ya no necesito disciplinar a Carlos, a José, a Teresa, lo que sea, ¿no? Necesito disciplinar a los migrantes africanos en Europa. Ejerzo un poder como estado de gobierno, ¿sí? Como un estado de gubernamentalidad. Gobernar una población, un flujo poblacional. Yo necesito gobernar las villas miserias del conurbano o de la capital federal, ¿no? Las 4.000 villas miserias de la capital federal. Un grupo de población. Bueno, ¿cómo ejerzo el poder sobre ese grupo de población? Ya pierden la individualidad, ya no son Juan, Pedro, José, sino son los habitantes de la villa 1114, ¿no? O los habitantes de la villa 21 de Barracas, ¿no? ¿Cómo hago ese control policial? O ese control gubernamental, ¿no? ¿Qué dispositivos voy a adoptar para controlarlos? ¿No? ¿De qué manera esa población va a quedar bajo mi control? Bueno, eso es el estado de gobierno. Estas tres formas de gobierno, chicos, van avanzando, estas formas de ejercicio del poder van avanzando a una ya no nueva, sino ya instalada ejercicio del poder, porque digo instalada porque nos involucra a nosotros, porque es la manera en que en este momento se ejerce el poder poblacional. Me refiero al estado de gobierno avanzado, ¿no? Como forma de gobierno, es lo que se conoce como biopoder, el poder sobre la vida. A lo que se está avanzando ahora como control, como ejercicio del poder, es al control de la vida de los sujetos, a través de la técnica. Después vamos a ver qué es la técnica dentro del poder, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la técnica? Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora nosotros. Nuestra información volcada a una computadora es una manera de control social. Nuestra información volcada al Facebook, volcada al Instagram, volcada en subida a través del mail, a las redes sociales, etc., va a ser una forma de control social, ¿no? Digamos, es un chip donde el cual nosotros voluntariamente cedemos nuestro ámbito de libertad y va a ser controlado por aquel poder que le interese controlar. Y lo que busca el biopoder es el control ya sobre la vida, que, insisto, no es nuevo, pero sí el control sobre la manera del sujeto de ver el mundo. Esto es una vuelta, para los que les interese, una vuelta a Heidegger, ¿no? Al filósofo Heidegger. La existencia inauténtica, ¿no? Digamos, nosotros no somos sujetos pensantes, somos sujetos pensados. Pensados a través de los medios que el poder utiliza para pensarnos. Y a nosotros nos piensan desde que nacemos. O sea, cuando nacemos nos meten palabras, ¿no? Y a través de esas palabras nos están metiendo una manera de ver el mundo. Y después la televisión, y después los diarios, los medios de comunicación, las agencias, los dispositivos del poder, la escuela, nos va construyendo a la medida de las necesidades del ejercicio del poder. Entonces nos vamos alejando de nuestra propia existencia, de nuestra autenticidad, y pasamos a tener una vida inauténtica. Recién con un poquito de suerte, nosotros empezaríamos a pensar por sí mismos a los 17 años. Porque el colegio nos chupa a los 2 años y nos larga a los 17. ¿No? O sea, ahí entramos ya, es la mirada del otro la que nos conforma, la que nos construye, nos va constituyendo, ¿sí? Bueno, lo que busca en definitiva el biopoder es ese control sobre tu mente,
tus deseos, sobre tus expectativas, sobre tu proyecto de vida, te elige por vos, en fin. La lucha contra ese biopoder es la lucha hacia la existencia plena, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, contra eso, los seres humanos, para tener una existencia auténtica, o sea, auténtica en el sentido de una existencia autoproyectada, cuando veamos el concepto de ser humano, vamos a volver sobre esto, cuando poder constituir una existencia autoproyectada, tenemos que vencer el biopoder. Por eso, chicos, es tan importante, les diría hasta vital, que ustedes siempre tengan un espíritu crítico de lo que les es dado, de lo que viene dado. Siempre tengan un espíritu crítico, construyan su propio saber. Nosotros, los latinoamericanos, aquellos, me refiero no solo los latinoamericanos, África, Asia, somos todos países dependientes que construyeron nuestra subjetividad hace 500 años, ¿no? Hace 500 años. ¿Alguno de ustedes escuchó hablar alguna vez, por ejemplo, de Enrique Dussel? ¿De Scanone? ¿De Leopoldo Sea? Bueno, ¿escucharon alguna vez hablar de Kant? De Kant, sí. ¿De Hegel? ¿De Marx? ¿De Engels? ¿De Heidegger? ¿De Nietzsche? Fíjense que nosotros sabemos más de los europeos que los filósofos latinoamericanos, ¿no? Entonces, ya nos dimos cuenta, gracias a la criminología crítica, en nuestro saber penal, ¿no? Después en otros saberes, y gracias a la filosofía de la liberación, en el marco de la filosofía, en fin, a la teología de la liberación, en fin, en el marco religioso, que ya la cosa viene entre dominados y dominadores, ¿no? ¿Cuál es el paso de ustedes como juristas? El paso de ustedes como juristas va a ser construir un pensamiento jurídico situado, construido desde acá, desde Latinoamérica, recogiendo las raíces latinoamericanas. ¿Vieron que ahora está de moda el juicio por jurados? ¿Alguna vez, no sé si vieron alguno, si saben más o menos lo que es? Yo fui parte de un simulacro de la facultad. Ah, qué bueno, Agustina, qué Estuvo bueno. genial. Qué bueno, pero fíjate que esa Y genialidad... yo también. ¿Quién? Carolina, Yo. qué bueno. Ah, Me qué anoté el bueno, año pasado. qué bueno, buenísimo. Bueno, fíjate que esa institución es una institución que está en nuestra Constitución desde el principio, ¿no? Desde la Constitución del 53. Y cuando lo instauramos y lo aplicamos definitivamente, fuimos a buscar su contenido a Estados Unidos. Lo que ustedes aprenden de juicio por jurado son la manera que tienen los protestantes de resolver sus conflictos y los traspolan como verdades incontestables acá a nuestros territorios. O sea, nosotros tenemos un juicio por jurados que responde a una idiosincrasia protestante, a una idiosincrasia angloamericana. Pero nosotros no estuvimos ni siquiera capaces de construir el contenido de nuestro propio juicio por jurados. Entonces van a estudiar, cuando estudian juicios por jurados, lo que es la pregunta, qué es la repregunta, cuáles son las preguntas capciosas, cuáles son las preguntas sugestivas. Todo eso es la dinámica de construcción de soluciones de problemas angloamericanos, que no tiene nada que ver con nosotros los argentinos, no somos así. Busquemos en nuestras propias raíces la forma de cómo, sí, está bien, vamos a suponer que el juicio por jurados como marco de solución de conflictos sea el correcto, pero llenémoslo de un contenido propio, ¿no? ¿Dónde vamos a buscar la teoría del delito? Alemania. El tipo
lo que van a ver, ¿no? La conducta típica, antijurídica, culpable, todo eso se construyó en Alemania. ¿Son categorías interesantes? Sí, son interesantes, pero el contenido tiene que ser nuestro. Incluso podemos modificar algunas. Fíjense lo inauténtico de nuestra existencia y a la cual tenemos que volver, ¿no? Por eso, el gran desafío de los juristas del mañana, que son ustedes, es volver o por primera vez construir un derecho que sea acorde con nuestra idiosincrasia, con nuestro verdadero sentir y con nuestro verdadero ser. Bueno, para terminar el tema del poder, chicos, que al final nos demoramos un montón en esto, le digo rápidamente que el poder siempre se ejerce en 3 etapas. Primero construye una racionalidad, después construye un programa y después construye una técnica. La racionalidad construida desde el poder son los dogmas, las verdades incontestables, el lenguaje, la moral, la epistemología, que va a sostener racionalmente el ejercicio de un poder. Por ejemplo, vamos a pensar alguna racionalidad para que ustedes puedan entenderlo. Cuando los españoles llegan a América en 1492, quieren dominar y ejercer poder sobre estos territorios y de hecho lo terminan logrando, ¿no? Para dominar y controlar estos territorios tuvieron que construir una racionalidad, que es lo que están escribiendo ahora ustedes. ¿Qué es lo que tuvieron que construir? Una manera de pensar el mundo a través de verdades, de dogmas, de leyes incluso, leyes últimas digo, ¿no? Principios, si se quiere, mejor dicho, principios, que sostengan ese ejercicio del poder o esa racionalidad del poder. Por ejemplo, ¿cuál sería entonces una verdad incontestable para el poder español en América? El indio es un incivilizado. ¿Qué es lo que está construyendo el poder español a través de esa afirmación? Está construyendo una verdad, y una verdad que es incontestable. Y es más, para ellos, científicamente comprobada. El indio es un ser inferior. Entonces nosotros no venimos a conquistar el territorio americano, venimos a civilizarlo. Eso es una racionalidad del poder. Entonces, todo poder para ejercerse va a construir una racionalidad, una explicación de por qué lo hace. ¿Sí? ¿Por qué necesita una racionalidad del poder para ejercerlo? Porque tiene que resolver un problema que es irresoluble, que es la arbitrariedad. No hay poder que se ejerza que no sea de manera arbitraria. Exacto, Alcira, para justificarse, perfecto. Traten de preguntarme si pueden directamente, no por chat. Así los escucho. Entonces, no hay la gran mala noticia que tenemos nosotros es que no existe manera de ejercicio del poder que no sea de manera arbitraria. Ningún poder se puede ejercer de manera arbitraria. Ni el poder racional, ni el poder místico, ni el poder dionisíaco. O sea, ningún poder
O sea, me refiero, ni los dioses, ni el poder místico, ni el poder racional, nunca se van a ejercer de una manera que no sea arbitraria, ¿no? Siempre va a ser la decisión del soberano, va a ser la decisión de quien ejerce el poder, quien determine el bien y el mal. Entonces, bueno, necesitan construir una justificación, como dijo su compañera recién, ¿no? Justificarse a sí mismo, está muy bien, muy, muy bien. Por eso necesitan construir una racionalidad. Y bueno, como son seres incivilizados, nosotros venimos a civilizarlos, entonces venimos a ocupar esos territorios en nombre del bien, de la ley, y le vamos a dar lo que necesitan. En esta racionalidad del poder, como es arbitrario, siempre va a ser perverso. La justificación del poder va a encerrar siempre una perversidad. La perversidad está en decir, lo hago por vos. O sea, yo venía a conquistar tus tierras por vos, para civilizarte a vos. Yo te voy a meter preso a vos para curarte a vos. Yo te meto preso, pero lo hago por vos, no por mí. ¿Entendés? Yo, Estado, te voy a meter en una cárcel para curarte. Fíjate lo bueno que soy yo, fíjate lo bien intencionado que estoy, que te voy a meter en una cárcel para resocializarte. Siempre el poder se ejerce en nombre del que subyaga, en nombre de quien reprime, en nombre de quien no siempre se va a ejercer. Por ejemplo, tema que vamos a hablar largo y tendido. ¿Por qué se quemaba a las mujeres en la hoguera? Durante siglos en la historia de la humanidad, no 2 días, siglos, para salvarla de los pecados. O sea, la Inquisición quemaba a la mujer en la hoguera por ella, porque gracias a que la prendía a fuego, la salvaba de los pecados y lograban la vida eterna. ¿Se entiende cómo funciona el poder? La mala noticia para ustedes es el que el poder punitivo, que es el que ustedes se van a dedicar cuando sean abogados penalistas, jueces, defensores, asesores legislativos, del poder penal, es que ustedes van a ejercer un poder arbitrario, ¿no? La buena noticia es que está en ustedes poder cambiarlo, ¿no? Poder ir a formas distintas de solución de conflictos de los seres humanos que no impliquen un poder arbitrario, y en el camino de eso disminuir la arbitrariedad. Asumir esa situación es la responsabilidad de cualquier jurista que se dedique al derecho penal. Con las cartas sobre la mesa, claro está, ¿no? Ahora, si queremos utilizar el sistema penal como herramienta de poder, ahí estamos muertos, ¿no? Digamos, la sociedad está muerta, el que lo ejerce no. Hoy por hoy podemos afirmar, sin lugar a dudas, que el poder penal es una herramienta de poder. Hoy no es el poder penal una protección para el ciudadano frente a la arbitrariedad del gobierno, sino que es más bien una herramienta del poder para ejercer el poder y someter a determinadas clases poblacionales. Esta es la cuestión en la que ustedes se están metiendo, solitos, aquellos que elijan dedicarse al derecho penal, ¿no? Bueno, construida la racionalidad del poder, vamos a construir un programa. Por ejemplo, las leyes de Indias. Las leyes de Indias, siguiendo con el poder español en América, ¿no? Las leyes de Indias es un programa de aplicación del poder español junto al poder religioso en un pacto entre el Vaticano, entre el papado y la corona española. Isabel y Fernando, los reyes católicos, en un pacto generan una serie de legislación, o sea, un programa que se va a aplicar en América con la conquista, los indios, cuáles van a ser las instituciones, etc. Y después una técnica de gobierno, que es la tercera parte de ejercicio del poder. Entonces, chicos, un poder se ejerce mediante racionalidades, programas y técnicas. Siguiendo el ejemplo de la conquista de América, una técnica puede ser la mita o el yanaconazgo.
creo que la mayoría no deben saber qué es la mitad del Yanaconazgo, pero son formas en que se reclutaban los indios para Cuando, enseñar... Hola, sí, ¿quién quiso no, hablar? cuando los hacían trabajar, perdón, Sandra, Sandra, los hola. hacían trabajar en las minas. Perfecto, perfecto. Exactamente, se les enseñaba a extraer la plata, no tanto el oro, porque en América no había tanto oro, lo que había realmente en América era plata, y se los enseñaba, por ejemplo, no solo en eso, sino otras cosas, a trabajar para ellos, en definitiva, ¿no? En principio la labor de los jesuitas, después los jesuitas, gracias de las casas, se pusieron en contra de toda esta situación y los terminaron echando a Bartolomé de las Casas, me refiero, lo terminan echando de América los jesuitas, ¿no? Pero bueno, fíjense que tenemos una racionalidad. El indio es un ser inferior. Un programa, leyes de Indias, una técnica, mita, Yanaconazgo. Lugares donde les voy a enseñar a trabajar. ¿Se entiende? Cualquier poder, todo poder, se va a ejercer de esta manera, construyendo racionalidades, programas y técnicas. Lo que vamos a ver cómo se construyen las racionalidades, los programas y técnicas del sistema penal. Esto es lo que vamos a ver nosotros. ¿Cuál es la racionalidad del sistema penal? ¿Cuál es el programa del sistema penal? ¿Y cuál es la técnica que aplica? ¿Está? Bien, tengan en claro esto entonces. Y pasamos ahora a ver, a conversar unos minutos sobre el concepto de ser humano, ¿no? Que es lo más central y quizás la otra cara de la moneda del poder en sí mismo, que venimos analizando hasta ahora. El ser humano se puede definir de infinidad de formas, ¿no? Y cada saber, si se quiere, para tomar un parámetro, cada saber tiene la forma de definir un ser humano. Vamos a partir de la idea de ser humano que nos quieren construir, ¿no? ¿Cuál es la idea de ser humano del cual nuestra cultura o nuestra cultura ha construido, ¿no? La cultura ha construido un concepto de ser humano burgués, o netamente burgués. Esto tiene toda una tradición, o sea, un devenir histórico, que termina o da comienzo a partir de la Revolución Francesa, pero a partir de ahí, finales del siglo XVIII, el ser humano es lo que el Estado burgués dice que es, o sea, nosotros somos lo que el Estado burgués dice que es. ¿Y qué dice el Estado burgués que es el ser humano? Después van a ver por qué es tan importante este punto, porque este punto es vital para que ustedes estudien derecho penal. El Estado burgués, el poder burgués, dice que el ser humano es un ser que todo lo va a medir en función del costo y el beneficio. ¿Cómo se mide ese costo y ese beneficio? En dos sensaciones que tiene el ser humano: el placer y el dolor. Para nuestra cultura, la cultura continental europea, para nuestra cultura, el ser humano es un ser que todo lo mide en función del placer y el dolor. Es un sujeto hedonista. El placer y el dolor son los motores de la vida. Claramente, este concepto de ser humano burgués es un concepto materialista, ¿no? Que tiene que ver con lo netamente material. En ese sentido, placer y dolor, ¿no? Bueno, ese hedonismo va a ser la característica saliente de nosotros, nuestra. El ser humano, nosotros, para el poder somos sujetos que todo lo medimos en costo y beneficio,
entre el placer y el dolor, no nos interesa otra cosa, evitamos el dolor para lograr placer, buscamos solo el placer, y somos físico y mente. Físico y mente. Y esto es muy importante porque lo que nos quieren decir es que nuestra razón es la que nos gobierna o es nuestro motor a partir del cual nosotros vemos el mundo. El Estado burgués construye un sujeto que es casi en exclusividad racional. Nos diferencian incluso de los animales por la razón, o el poder de razonar, o la existencia de la razón. Entonces, chicos, el ser humano, y vamos a ver cómo el derecho penal se construye en base a este criterio, van a ver sobre todo cuando estudien los fines de la pena, van a ver cómo la pena tiene que ver con este concepto de ser humano. Es el auge de la razón, ¿no? Les vuelvo a decir, esta concepción nació con la Revolución Burguesa de Francia de 1789, ¿no? La revolución, lo que se conoció como Revolución Francesa. El triunfo de la burguesía que llega al poder, ya vamos a volver sobre este tema, pero acá se construye una idea de ser humano. Bien, lo más grave de esto, y es lo que ustedes van a tener que deconstruir como penalistas, es que la pena se define por este concepto de ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ver que el fin de la pena, por ejemplo, es lograr que no se cometan nuevos delitos. Entonces la pena se va a aplicar para enseñarle a la sociedad qué les pasa si se comete un delito. ¿Qué están haciendo acá? Poniéndole a la sociedad esta característica de sujeto hedonista, placer y dolor. Si yo amenazo a la sociedad con una pena, como todo lo miden con placer y dolor, van a evitar cometer delitos para no sufrir dolor y para poder acercarse al placer. ¿Se entiende esto? Si yo considero que el ser humano todo lo mide en costo-beneficio, si yo amenazo con una pena, como todo lo mido racionalmente con costo y beneficio, voy a evitar cometer delitos porque eso sería un costo y en contra de los beneficios que yo busco. Es muy importante que ustedes entiendan el concepto de ser humano para poder entender el sentido que tiene una pena en un Estado democrático de derecho. ¿Pueden comprender esto? Para poder aplicar una pena, tenemos que construir un concepto de ser humano acorde con eso que yo quiero aplicar. Entonces, ¿por qué puedo aplicar una pena de prisión? Porque el sujeto va a evitar cometer delitos porque todo lo mide entre el placer y el dolor, el costo-beneficio. Entonces yo cuanto más pena aplique, menos delitos va a haber porque el ser humano es un ser racional que todo lo razona, ¿sí? Bueno, obviamente, chicos, que esta gran mentira se cae a pedazos a poco uno quiera dar una mínima vuelta de análisis a lo que nos quisieron meter durante 200 años que somos. El ser humano no es eso que construyó el Estado burgués comerciante donde creó una existencia destinada al producto. Vean la película de Chaplin, ay, se me fue el nombre, ahora ya me voy a acordar, que habla de la fábrica, ¿no? Del comienzo de la fábrica. Tiempos violentos. Tiempos modernos, Catalina, gracias. Tiempos modernos, gracias, Catalina. Tiempos modernos. Digamos, el sujeto construido para el producto, la fábrica, el nacimiento de la fábrica. El ser humano tiene que tener su existencia dedicada al trabajo y a producir. Ese es el ser humano. Todo lo tiene que medir en costo-beneficio. Pero eso es una mirada de un ser humano construida desde el poder. O sea, chicos, otra mala noticia para darles. La pena se fundamenta en un concepto de ser humano que no es tal.
que es un invento del poder, porque nosotros no somos físico y mente. Nosotros no somos, no todo lo medimos en costo-beneficio. Nosotros somos físico y mente, pero también proyecto de vida. El ser humano es el ser puesto ahí para el futuro, es el ser ahí proyectado hacia el futuro. ¿Por qué están estudiando ustedes? Porque miran hacia el futuro, porque están diseñando su propio proyecto de vida. No son solo físico y mente. El ser humano es un ser virtuoso, pero también es un ser defectuoso. Nosotros somos el bien, pero también somos el mal. Abraxas, Dios y demonio. Es mentira que hay sujetos buenos y sujetos malos. El ser humano es un todo. Y las categorías del bien y del mal también son categorías inventadas, porque están definidas desde el poder. En el nombre del bien, chicos, se cometieron las peores atrocidades de la humanidad. En el nombre del bien, se mandaron a la hoguera a miles de mujeres. En el nombre del bien, se dejan morir gente en el Mediterráneo. En el nombre del bien, mataron a 60 millones de indios. En el nombre del bien, mataron a 1,5 millones de armenios, 6 millones de judíos, cifras indeterminadas en el Medio Oriente, en Irak, en Irán, en Afganistán. Todo fue eso en nombre del bien. Entonces el bien también es una construcción del poder. Ya vamos a hablar de esto, pero lo importante, chicos, que ustedes se van a meter en un saber jurídico que está construido sobre la base de una mentira, sobre la base de una cuestión que no es tal. El ser humano no es solo placer y dolor. El ser humano es pasión. El ser humano no es solo razón, como dicen, como pretendieron decir Descartes, Kant, Hegel y todos los seguidores del iluminismo idealista de la Revolución Francesa, que vinieron a trasladarlo a América, ¿no? Con las revoluciones de Mayo, las revoluciones libertadoras, esa manera de ver el mundo de la manera comercial, pura y exclusivamente comercial. Nosotros somos mucho más que eso, chicos, nosotros somos pasionales, somos seres pasionales. Díganle a un fundamentalista musulmán que se inmola con un avión contra unas torres, a ver, háblenle de todo que se mide en costo-beneficio, digamos, o que todo lo mide el placer y el dolor, ¿no? ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar al ser amado en la puerta del boliche para que salga? ¿O cuánto lloraron por haberlo perdido? ¿No? ¿O cuánto tiempo al lado de un teléfono para ver si llamaba a alguien o no llamaba a alguien? ¿Cómo se explica el amor, por ejemplo? ¿Desde qué lugar racional se explica el amor? Porque gracias al amor existimos nosotros, que fue el amor de nuestros padres. ¿Y el amor dónde está? ¿Dónde se toca? ¿Cómo se explica el amor? ¿Hay alguna manera de explicar el amor? No se puede explicar. Entonces, ¿qué me están diciendo que el ser humano es lo que dicen que son? Porque nos están creando como sujetos económicos. Esta es la concepción del homus economicus, el sujeto económico. El ser humano es un sujeto económico. Todo lo mide en costo-beneficio y van a ver, chicos, que la pena y los fines de la pena están construidos en base a esta idea del ser humano. A esta idea del ser humano. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta cuando analicen el derecho penal, tengan en cuenta que están analizando un derecho penal construido en base a esta concepción. Por eso hay que tener un espíritu crítico y ustedes después optarán si la quieren cambiar o no en su manera de ver el mundo. Pero de todas las formas de ver el ser humano, el sistema penal está construido en una sola, en que todos somos sujetos para el producto. Perdimos nuestra individualidad, nuestra existencia individual, nuestra conciencia en sí. Somos sujetos pensados y así es como se construye el poder penal. ¿Bien?
Vamos a pasar ahora al concepto de sociedad, que es otro de los temas que quiero que sepan. El concepto de poder, concepto de ser humano, concepto de sociedad. ¿Alguien quiere decir hacer alguna referencia respecto de esto? No. Seguimos entonces. Definir la sociedad también es muy importante para empezar a estudiar derecho penal. Fíjense que de estas categorías de análisis, poder, ser humano y sociedad, el derecho penal no habla, ¿no? Fíjense lo lejos que está de ser una herramienta para la transformación social y lo cerca que está de ser una herramienta de poder. El derecho penal no habla de su objeto de estudio, que es el ser humano. Nadie define al ser humano en el derecho penal. Tampoco tienen una visión clara, o sí la tienen, pero escondida, de qué es la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Veamos esto y con esto ya terminamos. Van a ver desde la sociología, sí, muy sintéticamente, ¿no? Para que ustedes tengan una idea. Yo lo que le estoy haciendo con estos conceptos es abrirle puertas. Les abro puertas para que sepan de qué tienen que saber para aprender derecho penal. La sociología plantea dos modelos de sociedad. Hay más modelos de sociedad, pero sería que, digamos que la principal discusión se da entre dos modelos de sociedad. Un modelo de sociedad consensualista y un modelo de sociedad conflictivista. ¿Cuáles son las características de un modelo de sociedad consensualista? La idea de consensualista es la idea de consenso, ¿no? Una sociedad consensualista es la que cree que existe el bien común. Que todos tiramos para el mismo lado. Que todos los seres humanos que componen un determinado grupo social tienen los mismos objetivos. Es muy común este modelo de sociedad, lo van a identificar en los discursos político-electoralistas. ¿Ustedes pueden darme algún ejemplo de discurso político-electoralista de un modelo consensual de sociedad? ¿Se anima alguien? ¿Vieron que los políticos permanentemente Un dicen... ejemplo podría ser cuando... ¿Podría ser cuál? No te escuché, Agustina. Por ejemplo, cuando pasan... Sí, puede ser, por ejemplo, cuando pasan las PASO para las elecciones generales y empiezan a crear esos puchos de partidos pequeños que sacan 2 o 3% y como que empiezan a agregar y decir, no, los dos focos más importantes que componen la Arieta, Juntos por el Cambio y todos. Como que los dos empezaron a último momento a decir, bueno, no, yo también puedo ser un poco más liberal, yo puedo ser un poco más de izquierda, y claramente ahí denotás este intento de consensualismo falso, claramente. Claro. Ahí me escribe Marcos, pero no llegué a leer. ¿No tenés micrófono, Marcos? Sí, ahí sí. Perdón, el discurso del Frente de Todos, por ejemplo, ¿no puede ser un discurso consensualista donde se unieron y consensuaron entre las distintas fuerzas? Claro, pero ¿qué del discurso ves consensualismo? ¿Qué frase, si encontrás alguna, ¿no? Si te acordás de alguna como para...
Porque en Cuando realidad el político en puede Es ser- el general... hombre frente de todos. Claro, cuando ¿Cómo? dice que haya una unión para que todos vayamos para el mismo lado, algo Para el así. mismo lado, sí, esto salimos entre todos, digamos, la unión de todos los argentinos, todos queremos lo mismo, ¿no? Digamos, hay que unirse, Frente de o todos. sea, claro, por ejemplo, Típico. el discurso que sostiene que la guerra contra el delito, ¿no? Donde hay un enemigo y vamos a combatir el delito, ¿no? Todas esas cuestiones hablan de consenso, como si toda la sociedad quisiera lo mismo, ¿no? Más o menos, yo les pregunto estos ejemplos para que ustedes puedan representarse de lo que hablamos, representar lo que hablamos, ¿no? Cuando hablamos de consenso, hablamos de esa sociedad que todos buscan el bien común, ¿no? Estas sociedades consensualistas van a tender a tener instituciones que las identifiquen, ¿no? Por ejemplo, la escuela, la familia, qué sé yo, los militares, todos como instituciones pilares que identifican esa sociedad, ese destino común, ¿no? Porque todos queremos lo mismo, entonces la familia tiene que ser de una forma determinada, la escuela tiene que ser de una forma. Bien, acá Marcos me pone el pacto de la Moncloa, está bien, Marcos, está muy bien. Pero yo me refería a discursos, ¿no? A frases, Claro, claro. Los políticos argentinos muchas veces toman como referencia este pacto y decir, bueno, hay que imitar a España, tenemos que sentarnos todos y acordar. Claro, claro, claro. Y además, digamos, generar situaciones donde pone al enemigo del otro lado, ¿no? Esto es típico de la sociedad consensualista. O sea, como todos queremos el bien común, como todos tiramos para el mismo lado, como todos queremos lo mismo y necesitamos, el que no acepta esto es un enemigo. Entonces, aquel disidente va a ser un enemigo. Aquel que está en contra de lo que se establece va a ser una subcultura, ¿no? Va a ser alguien que va a ser un subversivo, porque va a estar por abajo de la ley, ¿sí? Por ejemplo, el movimiento hippie en Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Para poner un ejemplo de colectivo de seres humanos disidente contra la cultura conservadora hegemónica de ese entonces, ¿no? El hippismo. El hippismo, para una sociedad consensualista, era un movimiento enemigo que había que perseguir. Al hippie había que perseguirlo porque no aceptaba el bien común que todos perseguimos, ¿no? ¿Se entiende esto? Entonces, para el consensualismo, la sociedad es lo acordado, es lo consensuado. El que no acuerda queda fuera y es un enemigo. Los consumidores de marihuana, por ejemplo, en Estados Unidos, también perseguidos por la ley, ¿no? Porque los consumidores de marihuana constituían un movimiento contrahegemónico, un movimiento contracultural. Acá dice Fabián que el discurso consensualista está en las plataformas electorales y en los puntos básicos, sí, también, ¿no? Bueno, se entiende más o menos el concepto, para que ustedes tengan una idea. La ley para la sociedad consensual es producto del bien común. O sea, la ley es lo que quieren todos. Y en una concepción consensualista de la sociedad, la ley va a representar la voluntad general. Es la voluntad colectiva y va a ser igual para todos. La ley va a ser igual para todos. Fíjense la semejanza de esta concepción de la sociedad con el modelo producto de la Revolución Burguesa de Francia, ¿no? Digamos, igualdad, fraternidad, libertad, digamos, todos queremos lo mismo. En contraposición a este modelo de sociedad está el modelo conflictivista de la sociedad.
¿qué van a decir los conflictivistas? Se van a reír a carcajadas del bien común. Van a doblarse agarrándose el estómago de la existencia idealista del bien común, como algo infantil, como algo realmente insostenible, que todos los seres humanos en una sociedad capitalista como la nuestra, de origen burgués, luchen por lo mismo y tengan el bien común. Los conflictivistas le van a decir, ¿qué? ¿El bien común? La sociedad es la puja permanente de intereses. Esa es la realidad de la sociedad. Van a ver que la sociedad consensualista va a estar apoyada en una filosofía de tinte idealista, y la sociedad conflictivista va a estar apoyada en una filosofía de tinte realista. Porque el conflictivismo le va a decir, ¿ustedes de dónde sacaron que todos queremos el bien común? La sociedad es lucha de intereses todo el tiempo y sin final. Para los conflictivistas, la sociedad se divide en agencias sociales y las agencias sociales se matan por su interés. La patronal con el obrero, el profesor con los alumnos, lo que se les ocurra, ¿no? Digamos. Es una permanente y constante lucha de agencia. Los industriales con el campo con el gobierno, con el Estado con la policía con... O sea, no existe el bien común como un fin que todos entendamos lo mismo y todos querramos lo mismo. O sea, no existe una verdad absoluta, es un invento, dirían los conflictivistas, hablar de que es posible una sociedad por consenso, porque nunca va a llegar al consenso. Lo que dirían los conflictivistas es evitar los conflictos a través de pautas convencionales de soluciones, pero no que la sociedad es en sí misma o tiene la posibilidad de ser una sociedad consensuada. Porque esto yo sé, es una crítica a Habermas de la idea de la legitimidad, ¿no? Habermas, el filósofo alemán, dice, algo es legítimo cuando es consensuado. Sí, pero nunca puede ser consensuado por todos, entonces alguien siempre queda fuera. Yo les propongo, imagínense una sociedad por consenso. ¿Puede haber un consenso absoluto o no? Entonces, si no hay un consenso absoluto, hay alguien que siempre va a quedar afuera. Piensen en los cantantes de jazz de Estados Unidos de la década del 30, los hippies, los consumidores de marihuana en Estados Unidos y Inglaterra, en Argentina también, el hippismo en Argentina, que fue un movimiento importante en la Argentina, en la República Argentina, contrahegemónico, digamos, piénsenlo, que quedan afuera de ese famoso consenso. Pregúntenle a la persecución de los negros en Estados Unidos, ¿no? Justo estoy leyendo el libro de Fanon, ¿no? De Frank Fanon. Frank Fanon, que se llama Los Condenados de la Tierra, ¿no? Fanon, Martin Luther King, las Panteras Negras, todos los movimientos negros en Estados Unidos, Malcolm X, no estaban dentro del consenso de la sociedad estadounidense, quedan afuera. Entonces, al quedar afuera, nace una nueva forma de ver el mundo, que son la forma que ven el mundo los que quedan afuera. Entonces es imposible que se pueda llegar a una sociedad consensualista, dicen los conflictivistas. El ejemplo más paradigmático de la explicación conflictivista de la sociedad es el pensamiento marxiano, el pensamiento de Marx y toda la corriente marxiana del pensamiento filosófico y político. Bueno, el derecho penal, el que ustedes van a construir ahora, se tiene que ubicar dentro de qué sociedad reconoce.
porque si no el derecho penal sigue siendo una herramienta de poder. Cuando quieren los consensualistas lo agarran y lo usan para su beneficio, ¿no? Como dijo una vez un candidato a presidente, un delito, una pena. ¿No? En mi gobierno, un delito, una pena, decía un candidato a presidente. Eso es una gran mentira, porque no existe un delito y una pena, porque jamás en la historia de la humanidad se persiguieron todos los delitos. En nuestra realidad continental europea solo se castiga el 1% de los delitos que existen en la realidad, o sea que el 99,9% de los delitos quedan sin castigo, o sea, es mentira que una pena un delito, ¿no? Y es un claro ejemplo de un discurso de una sociedad consensualista, ¿no? Donde se transforma eso en un mero eslogan. Bueno, quiero cortar, chicos, pues ya se hizo muy tarde. Pero, digamos, si tomamos el derecho penal como herramienta de poder, lo vamos a usar cuando me conviene. A mí me conviene para vender una sociedad sin conflictos, que yo propongo, utilizar el derecho penal dentro de una sociedad consensualista. Con todos están de acuerdo que para cada delito haya una pena. Entonces utilizo el discurso penal para ese fin, como herramienta de poder. ¿Está bien? Por eso digo, es muy importante tener en claro en qué sociedad estamos hablando, o queremos hablar, o qué sociedad reconocemos, porque una sociedad conflictivista va a tener una mirada del derecho penal, ¿no? Y va a decir, el derecho penal, como todo instrumento del Estado también, es una herramienta de poder y como tal hay que limitarlo, y el otro dirá, no, hay que agrandarlo porque nos sirve a nosotros para llegar al bien común. Bueno, sobre estos temas nos queda ver un concepto del Estado, vamos a sentar el estudio del derecho penal. La clase que viene ya nos vamos a meter directamente en la parte histórica. Bueno, chicos, si no tienen alguna pregunta o alguna... Profe, una preguntita. ¿Con qué bibliografía abordamos este tema? La verdad que no hay. Ah, bien. Que abarque todo esto. No hay una biografía que abarque todo esto, sinceramente. Yo le subí un paper, pero no me acuerdo si era de esto. Porque, ¿sabés qué pasa, Sabrina? Que si ustedes estudian esto, tenés que estudiar política, ciencias políticas, sociología, filosofía, antropología. Sí, sí. ¿No? Digamos, por eso yo les decía que yo lo que quiero con estos conceptos es abrirle ventanas, que ustedes sepan que para aprender derecho penal tienen que aprender de esto. Yo lo que les sugiero, no lo van a encontrar como yo se los estoy planteando, pero de una manera similar en este libro, que yo se los mostré la clase pasada. ¿Verdad que alguien me está pidiendo que lo admita? ¿Puede ser que alguien quiera entrar ahora? Es porque, si no me equivoco, el Zoom es de la facultad y ahora arranca otra clase en 4 minutos y Sí. ya los que ingresan a esa clase te están pidiendo entrar y debe ser eso. La otra es pasó igual. Bueno, entonces, ¿lo ven al libro este? Lineamientos de Derecho Penal de Zaffaroni. Sí. Bueno, este librito, al final del libro, no todo, sino en algunas partes de ese libro, habla de la necesidad de un concepto de ser humano, es un poco lo más orientativo a lo que yo les estoy dando ahora. Pero no hay un texto en ese sentido, ¿no? La idea es escribir un manual que es una introducción al estudio del derecho penal que abarque estos temas. Profesor, una consulta. Sí. O sea que con lo que usted nos dio, nosotros que, bueno, lo entendimos, con eso bastaría si llega a hacer pregunta de examen. La verdad no me importa, Lorena. Es lo que menos me importa. Lo que me importa es que yo te pueda haber transmitido... No, sí, por eso, para mí... Lo necesario que es que vos a lo largo de tu carrera como jurista, no como abogada, como jurista,
sepas lo importante que es estas cosas que están escondidas en el saber penal. Y que vos, Lorena, para cuando estudies dolo, cuando estudies el tipo penal doloso, ¿viste? Debes haber escuchado del dolo, ¿no? Sí. Dolo igual. El dolo lo trasuntes o lo analices a partir de un concepto de ser humano que vos tenés dado, no el que te impongan, sino el que tenés dado. ¿Me entendés? Cuando estudies culpabilidad, cuando determines la capacidad de responsabilidad de un pibe que usurpa un terreno en medio del campo con una carpa, 2 pibes en medio de la lluvia, veas a partir del concepto de ser humano si eso es un delito de usurpación o no es un delito de usurpación. Y si no un delito de usurpación es aquel que ocupa las tierras mapuches en Neuquén, ¿no? Digamos, esa es la idea que yo quiero que ustedes, de la cual partan, para entender las aguas profundas del sistema penal, ¿no? Digamos, eso es lo que a mí me interesa. Perfecto. Gracias, profesor. Nada de nada. Bueno, chicos, nada más. Nos vemos el miércoles que viene, ¿sí? Bueno, hasta luego. Gracias. Adiós. Chao, chicos, chao, chao. Chao, hasta luego.